Hola, estoy escribiendo este mail desde el depósito, el fondo de la ferretería, aunque todavía se oye el timbre de la puerta cada vez que entra un cliente. Pero hoy puse el cartel de cerrado por inventario. Es mentira, el único inventario que estoy haciendo es el de mis fracasos. Me llamo Elena, tengo 57 años y hace casi 3 décadas que vuelo a lo mismo, a metal frío, a querosén y a ese polvo seco que sueltan las bolsas de cemento cuando las apoyas en el piso. A veces cierro los ojos y trato de recordar el olor de la Facultad de Arquitectura de la ciudad. Olía a café, a papel nuevo, a tinta de planos y a esa libertad eléctrica de cuando sentís que el mundo te pertenece. Pero ese olor se me fue de la nariz en el invierno del 92. Mi viejo se desplomó detrás de este mismo mostrador. Un infarto, dijeron. Elena, cuidame el negocio un mes hasta que me recupere. Me pidió desde la cama del hospital. Ese mes me duró toda mi vida adulta. A veces, cuando el local queda en silencio, me parece escuchar la tos de mi viejo al fondo del pasillo. Él amaba este lugar, pero era un amor de cadenas. Me enseñó a leer las etiquetas de las latas antes que los cuentos infantiles. Recuerdo una tarde, yo tendría unos 12 años, y estaba dibujando una cúpula en el margen de un cuaderno de contabilidad. Él se acercó, me sacó el lápiz de la mano y me dijo: Elenita, los castillos de aire no pagan la luz, los tornillos sí. Esa frase fue el clavo que cerró mi ataúd creativo. Pasé décadas tratando de que él estuviera orgulloso, viendo cómo su espalda se encorvaba bajo el peso de las deudas, prometiéndome que yo no terminaría así. Y acá estoy, con la misma espalda encorvada y las mismas manos agrietadas, custodiando un imperio de arandelas y soledad. Tengo un secreto que no sabe nadie en el pueblo. Debajo de los catálogos de herramienta, en el segundo cajón del escritorio, guardo un cuaderno de hojas lisas. Está manchado de café y tiene el lomo gastado. Ahí, entre un pedido de tornillos y una factura de luz, dibujo. Cuando no hay nadie en el local, diseño la casa de mis sueños. No tiene paredes de ladrillo, tiene ventanales que dan a un mar que nunca vi. A veces, mientras dibujo una columna, entra un cliente a pedirme 1 kilo de clavos y tengo que cerrar el cuaderno de golpe, sintiendo una vergüenza que me quema la cara. Es como si me atraparan siendo infiel, pero no a una persona, sino a mi propia realidad. Cada plano que dibujo en ese cuaderno es un grito que nadie escucha. ¿Sabés qué es lo peor? El domingo. El domingo es el día más cruel para los que estamos estancados, porque no hay mostrador que me proteja. Me despierto y el silencio de la casa me grita todo lo que no soy. Salgo al patio, miro las casas de mis vecinos y, como una deformación profesional que me duele, empiezo a notar las fallas. Esa columna está mal centrada, ese balcón no tiene luz, esa puerta está en mala posición. Es un agotamiento que te muerde los talones. Siento que el tiempo se me escapa entre los dedos como arena fina. Hace unos años vino un arquitecto joven y me dijo: tiene buen ojo para ser ferretera, doña. Esa noche no cené. Me quedé mirando mis manos llenas de manchas de óxido y no las reconocí. Hace un mes pasó algo que me terminó de romper. Entró Silvia, mi compañera de banco en el secundario. Ella sí se fue. Ella es arquitecta en España. Me habló de sus proyectos, de una biblioteca que construyó frente al mar, y yo le hablé de la nueva línea de taladros de oferta. Cuando se fue, me encerré en el baño y me pregunté: ¿en qué momento te rendiste, Elena? Esa noche no podía dormir. Encontré a mi mamá en la cocina. Me miró y me preguntó: Elenita, ¿sos feliz con la ferretería? Fue la primera vez en 30 años. Tuve la verdad en la punta de la lengua. Quise decirle que me sentía morir cada vez que abría la persiana, pero vi su fragilidad y volví a mentir. Sí, ma, es el legado de papá. Esa noche entendí que mi sacrificio era su paz, y esa carga pesa más que todas las bolsas de cemento del depósito. Hay un cansancio que no se va durmiendo 10 horas. Es el agotamiento existencial. Es sentirse un personaje secundario en tu propia película. Pero hoy bajé al sótano. Busqué hasta que la encontré. Mi vieja Nikon FM2.
Estaba en su estuche de cuero, comida por la humedad. La saqué, le soplé el polvo y miré por el visor. Estaba oscuro, borroso, pero cuando le limpié el lente con el borde de mi delantal, el mundo volvió a enfocarse. Subí al jardín de atrás, vi un rayo de luz que caía sobre una vieja carretilla oxidada, donde había crecido una flor blanca, minúscula. Gatillé. El sonido del espejo de la cámara fue como un disparo que me despertó el alma. Clic. Todavía sé ver la belleza. Todavía estoy adentro, pensé. No voy a decirte que mañana voy a cerrar la ferretería. Tengo 57 años y una mamá que me necesita. Pero algo cambió. Hoy tengo la Nikon cargada con un rollo nuevo al lado de la caja registradora. He decidido que ya no soy la Elenita de la ferretería. Soy Elena, la fotógrafa de las cosas rotas. Si te sentís estancado, si sentís que la vida te puso un delantal que te queda chico, escúchame, el plano de tu vida lo tenés vos. Podés haberlo guardado en una caja por 30 años, pero el papel no se rompe si no querés. Siempre hay tiempo para cerrar 2 horas antes y salir a buscar tu propio horizonte. Gracias por dejarme ser Elena otra vez. Firma Elena.